You're going to want to talk to the camera as well. So, are you showing that we're live now? Let's see here. You might. I don't know if you're connected to the Wi-Fi. It says. Okay. So we are live. Hi. Entonces, como Wi-Fi. No, disconnect from the Vivo. See, now it's connected. See? No connection. See? Okay. All right. So go to Casas de Oportunidad. Yeah. Disconnect to the Wi-Fi. Well, we are live. We're live. So we're just getting everything squared away, guys. So. It's okay to always go live first. That way you start building that. Do you see on your phone that it's going live? Hello, everyone. Hope you're doing well. Happy Wednesday. Happy 25th of July. We have one viewer, probably me. Wow. Okay. Oh, right here. All right, perfect. All right, guys. Welcome to our show, neXGen in the Community. My name's Omar Robles, neXGen Real Estate, and we have a special little treat for you. All right, let's go, Claudia. Movimiento naranja, movimiento real estate, movimiento naranja, el futuro de neXGen, na 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 na. All right, thank you, Claudia. Yay. That's awesome. That was Claudia Gonzalez, a.k.a. the boss of 320, the Frank Navarro's boss. You don't have the volume up, so. But I'm sure it sounded great because Claudia is a wonderful singer. Thank you, Claudia. Así es, bienvenidos todos, ¿verdad? Saludos a todos los que nos están viendo por aquí, ¿verdad? Ivette Carrillo, saludos, ¿verdad? Desde neXGen y la comunidad de Estudio 320. ¿Cómo estamos, Omar? ¿Qué tal? Muy bien, Frankie. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues aquí, mira, de maravilla, ¿no? Y ni Yes, modo. sir. Y ni modo. ¿Y qué quería? ¿Y ahora? ¿Qué quería? ¿Y ahora? Ahora no estamos solos, fíjate. No. Pensábamos que estábamos solos, ¿verdad? Ay, no. Pero tenemos ahora una invitada especial, ¿verdad? Una invitada especial que viene a estar con nosotros aquí, ¿verdad? En este programa que es serio, que parece serio, ¿verdad? Porque se van a divertir, pero vamos a tener información que es muy importante, muy seria para todos, ¿verdad? Con nosotros tenemos a Jessica Rubio. Jessica Rubio. Muchas gracias por la invitación. No, thank you for coming. I know Jessica Rubio. She's with ALAS, academic for leadership, Accelerator for service. Yes. I nailed it, right? First off, neXGen Real Estate, as you guys know, the community is very important to us. We do sell real estate, which is our business. That's how we make a living. That's how we are able to pay our bills and put food on the table. But a big part of what we're able to do is being part of the community. So as you guys know, if you want to buy a home, if you want to sell a home, reach out to neXGen Real Estate and we'll take care of you. Our number is 602-900-1717 or go to www. Why do I say W? Everybody says www. Go to xgreal.com and you'll see the information below, guys. But today we have a special guest who I would consider a good friend now. We've done a few things together now, so we've been able to do a poker night and just other different things to help out us because we really believe in what it is that you guys are doing. So let me introduce Frank Navarro as well. Frank, Gracias, bienvenido. you were here Gracias. and you brought us all energy drinks, Sí, sí, sí. right? Salud. Yeah, Saludos, salud. cheers. Ah. Well, you have, okay. Yep, there you go. Nuestro Excess. patrocinador. XX. XX. I have the aquí. flavor mango pineapple guava. I have cranberry grape blast, so it's pretty good. I like Bueno, it. ¿verdad? Yeah. Y para tener mayor energía, ¿verdad? Como decía Omar, tenemos hoy a Jessica Rubio, ¿verdad? Que es del grupo ALAS, ¿verdad? Y este programa, como decíamos, es bilingüe. Así que si no entiende mucho español, pues va a también saber inglés también y va a estar toda la información en los dos idiomas, ¿no?
Right. Así que es neXGen y la comunidad. Así que este programa es más que nada aquí en la comunidad del estado de Arizona, que es donde se habla los dos idiomas ahora, ¿verdad? Exacto. Así es, Yeah, Jessica, Spanglish. platícanos Luego- un poquito. Luego se nos olvida una Right. palabra y luego sale en inglés y luego sale en español. And you're perfectly Yeah. bilingual. So you're one of the few that's super gifted in that way. Right. I try. So, so Jessica, tell us, as far as Alas, tell us about you. Tell us your hometown, where you went to high school, college, and what made you start Alas. So we can start with the beginning, so our people can know who you are, because the operation that you run, Jessica, me and other partners of mine, and have introduced me to you, and we were able to get behind you, and hopefully we'll do more stuff very soon. And thank you for coming to the show, because it's important for you guys to know who Jessica Rubio is and the types of things she gets behind, and her business. And when I say your business, it's more of a passion than a business. It's for you, it's just a lifestyle, and we need more people like Jessica Rubio out there. So do you want to talk to us a little bit about you and your hometown and all that good stuff? So, yes, I was born and raised in Querétaro, Mexico. I came to the U.S. when I was 14. Querétaro, Mexico. Give us a quick geography lesson. Where is it at? People always ask me, oh, where are you from? And I'm like, Querétaro. And they're like, yeah, I don't know what that is. Well, it's right in the middle of Mexico, 3 hours away from Mexico City. North, south, east, or west? I'm like trying to think. El centro, Here's Yeah, Mexico it's, City. it's, Centro, it's sur. right in the middle. So we colindamos con los estados de Guanajuato, la Ciudad de México Michoacán. y no estamos No tan tan abajo. cerquita. No está tan cerquitas. Pero Guadalajara queda 6 horas de Querétaro, entonces ahí estamos en medio exactamente. So right in between Guadalajara and Mexico City. Right in between Guanajuato and Mexico City. Okay, Querétaro, Yeah. Guanajuato. Cerquito de Okay. Celaya, ¿no? Yeah, Celaya. sí, ahí pasamos. Irapuato. All right, so Central Con las Mexico, delicias, everyone. yes. Central Mexico. And as we know, Central Mexico is beautiful. Like, Mexico is so diverse, but I guess that's a show for another day. Yeah. But Querétaro, okay, perfect. Les doy la lección de todo lo lindo que está Querétaro, pero ya para que si vayan y visiten, coman muy rico allá también la comida. Can people drop your name when they go to Querétaro? Can they say, I know Jessica Rubio? No, I haven't been there in years. No, I haven't been there in years. I came here when I was 14, so I went straight to high school. I went to North Kenyon High School. And I think the interesting part about it is the fact that North Kenyon High School, it's all the way in the north side of Phoenix, right? So it's Right. on Union Hills and 16th Street. And people don't think that there are Latinos over there, but there are. And then two, it's there are Latinos, but there are not a lot as much as like in the west side, right? Right. And so it's different in the sense that when you go to school there, you're always kind of, I don't know, like when I got here, you're always kind of like, you try to stay within your box. You don't try to call attention. You just like try to do as much as you can and learn as much English as you can. But that's it, right? Like you don't see a lot of opportunities. People are not used to right, like offering opportunities to you. And so it was a little bit challenging during high school to actually get out of my comfort zone and explore some programs and be involved and things like that. So when I talked about ALAS, ALAS is actually based on my personal experience as a student, on my personal experience as a teacher, but then also on my personal experience as a community organizer. And as an educator, I mean, that's just amazing. I mean, we need, more educators, and you, just from your background, it's just such passion for you. And what year did you graduate? I don't want people to, but hey, we like to have an idea because I know you're a millennial. But what year did you graduate? So I graduated high school in 2010, and then I graduated from Grand Canyon University in 2015. And that's the amazing part to me, is you're so young, but yet you've done so much. And you guys will learn
more about Jessica, obviously, with the show, and then when you see the information below, we're gonna have a Q&A as well. And it's just, it's amazing everything that you've done in those 8 years, because you know you've had a lot of experience in those 8 years. Yeah, I mean, You want to scoot in closer? Oh, yes. Yeah, I mean, it's been fun, but it's also like in such a short amount of time, it's incredible how much you can learn, right? And how your experiences shape basically what career you go into and what your interests are, right? So, yeah, I mean, like, to tell you a little bit about ALAS, I mean, ALAS was created in 2015. It was created right after I graduated. And the reason why it was created, well, I guess one of the reasons, right, it's that during, I was teaching high school before my graduation for a whole semester, right? And when I was teaching high school students, I was teaching them math, and they were juniors at Glendale High School, right? And some of them came to me. I don't know if it was because I was young or if it was for some other reasons, but some of them came to me and they were asking me things about college, and they didn't know how to do, like, how to get involved, or they basically showed me all these opportunities that they had, and they were like, yes, but like, how do I make a decision? And that's a really like important decision that they have to take. And what year was this? This was 2015. Okay. So that's when ALAS was created, after coming from this experience where people, I helped other students actually like create a plan and basically think about the different opportunities that they have, but also like their values and what they stand for and things that they want to change in their communities. And so from that experience with those students, they were like, oh, you should do this for a living. And I was like, yeah, maybe, no, like, I'll think about it. And right after my graduation, I decided to start ALAS. ALAS became a program first, and it was a program part of a nonprofit. And then 1 year later, we decided to go on our own, and actually, like, up to this point, we have created 2 different programs. So explain to us, and the journey, everything is amazing, and explain to us ALAS and exactly what it is that you do. So for example, how does a student or even a parent who has, you know, their kid in school and maybe they want to get involved in your program, because I know your program, from what I know, is you put kids back on the right path. Yes. So let's just start. Okay, I'm gonna start with what ALAS is, right? The essence of it, what we offer, and then how they can get involved. Perfect. That cool? And Frank, we've kind of left you out, Frankie. ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto, ¿verdad? Está muy suave lo de los programas, y ahorita vas a explicar un poquito, pues, de qué son los programas y qué es lo que se ofrece, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, adelante, pues, hablando español, inglés, como gustes. Acabo que Como gusta, sí. El público nos entiende todo, ¿verdad? Yes. Sí. Well, so first, ALAS, it's a nonprofit organization. It was created in 2015, as I mentioned, and the sole purpose of ALAS is to prepare high school students for a life with purpose and stewardship in their community. And what that means is basically we have created 2 programs that take students through a process of recognizing the different problems that exist in their community, then figuring out what their values are, and then based on that, then they get to choose what major they want to go into. Community awareness. Exactly. Yes. We want to make sure that the students are community conscious, right? Like that they're conscious about the different things that are happening in their community, because that could actually motivate them and really get them in the right track to find their passion as part of like to select the specific major that they want. And so I think that's something special that we provide. After that, we also do like the college readiness, where we prepare them. We take them to a process where they apply for FAFSA, where they find scholarships, where they start writing the resumes, where they learn more about financial literacy. So like they learn what investment is, all of those things, what budgeting, how to create their budget when they go to school. All of these things are really important, not only for them to go to college, but for them to be successful in life overall. And what about and in Spanish? How could we
Sí, nos están that. preguntando aquí. We're ¿verdad? Bueno, getting questions here in preguntas en español. español, dice que nos platiques esos, Oh, esos no. programas. Hola, Pati. ¿Cómo estás? Pati Ortega, mira, este Nico. comentario vamos a dar Pati Ortega porque dice, mi mayor patrocinador es Omar. ¿Verdad? Es un apoyo para muchas jovencitas que hacen sus sueños realidad. Te apreciamos, Omar. Gracias, Miss Pati. Imagen Princesa es mi gran patrocinador. Muchos saludos a Pati Ortega, ¿verdad? Y Omar, pues es también parte de eso, de lo que estás haciendo con los jóvenes. Y es muy interesante. Saludos a Nico Estrada, ¿verdad? El maestro de maestros. Ahí, Nico. ¿Verdad? Y Susi, pues ahí viene en camino, ¿no, Nico? No te preocupes. ¿Puedes platicar un poco en español, Jessica? Sí, esto que está muy interesante Sí, porque claro que los sí. jóvenes, cómo requieren eso en estos tiempos, ¿verdad? Tener una influencia muy grande a la comunidad, prepararlos. ¿Verdad? Sí, lo que pasa es de que también muchos de los casos, uno tienes que tomar la decisión qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida cuando tienes 18 años. So, si te pones a pensar en eso, muchas de el proceso de lo que nosotros llevamos, la parte del programa, para decirlo en español, ¿verdad? ALAS es una organización sin fines de lucro que se enfoca en preparar a los estudiantes de high school para que puedan ir al colegio, pero no solamente nos enfocamos en eso, sino que también queremos que tengan una conciencia social. Y eso qué significa es prácticamente que los llevamos por un proceso durante 8 meses, es uno de nuestros programas, o si no, en 4 semanas. Tenemos 2 diferentes programas, pero en cualquier programa nosotros los llevamos por el proceso donde ellos saben un poquito más y reconocen los problemas que están pasando sus familias, su comunidad, ellos mismos, ¿right? Ya una vez que identifican esos problemas que están pasando o que existen en sus comunidades, entonces eso les ayuda a influenciar qué es lo que ellos quieren hacer de su vida, ¿verdad? Nosotros hemos tenido muchos estudiantes que cambian de carrera nada más al estar en nuestro programa, porque al principio decían, es que mi hermana está haciendo esto y yo voy a hacer lo mismo. O a veces dicen, es que siempre las carreras que llaman la atención, ¿no? Dicen, es que yo voy a ser doctor, o yo voy a ser abogado, o yo voy a ser maestro. Y está bien, pero si lo haces por las razones correctas, ¿no? Entonces, con el proceso, con el proceso que nosotros llevamos, los estudiantes descubren su potencial, su potencial, sus valores, lo que les gusta, y ya una vez que saben eso, entonces empiezan a buscar cuáles son esas carreras que realmente los apasionan, ¿verdad? Sí, claro. Ya después de eso les enseñamos cómo aplicar para colegios, cómo aplicar para becas, cómo empezar a hacer su currículum. También una de las cosas muy importantes que hacemos es que después de que nosotros les damos esa preparación por el tiempo que sea, nosotros los ponemos con un mentor, y es su primera experiencia al tener un mentor. Entonces, si hay personas allá afuera que gustan ser mentors para estudiantes de high school, prácticamente personas que hayan ido a la universidad o tienen una experiencia en el colegio, que puedan servir como guía para estos estudiantes, déjenos saber en los comentarios porque es muy importante. Claro. Y entonces nosotros los ponemos con un mentor que realmente, por ejemplo, mi primer mentor lo tuve cuando estaba en mi 3er año en el colegio. ¿Y qué hubiera dado por tenerlo antes, verdad? Claro. Porque es una influencia en tu vida que a veces mi mamá dice, me echa porras y me dice, dale con todo y aprenda llega a lo más que puedas, ¿no? Siempre es el consejo de nuestros papás, Sí. pero realmente muchas veces ellos no saben cómo es el proceso de la escuela, cómo funciona el sistema educativo aquí en los Estados Unidos. Ellos no se saben cómo guiarnos realmente, ¿verdad? Entonces, por mucho que nos estén dando la motivación y todo, a veces necesitamos un mentor para que ellos nos guíen un poquito cómo funciona este sistema educativo. Claro, muy interesante porque es lo que más vemos común, ¿verdad? Entre la juventud que salen de la high school y vienen, hay una que le llaman la depresión postgraduated, ¿verdad? Eso lo vives, no nomás saliendo de high school, ya que sales de la universidad dices, ¿qué voy a hacer con mi vida? Sí, no, es lo mismo que pasa cuando agarras la licencia de real estate.
vas al college y todo, agarras la licencia realista y ahora no te empieza a pegar una depresión. ¿A dónde voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Y eso qué interesante, la verdad, que qué bonito esos programas, porque la verdad es lo que más necesitamos. Yo en mi tiempo también, como dices tú, cuando salí de high school y entré a la universidad, yo quería estudiar como administración, siempre me gustaban los negocios, pero mi hermano, mi familia decían ingeniero, estudia ingeniero y todo eso, ¿no? Y estudié ingeniero y pues no sé nada de eso, ¿verdad? O sea, ni trabajé en eso. Y es que uno termina haciendo diferentes cosas ya una vez que te gradúas porque realmente no era eso lo que querías hacer, ¿verdad? O no era eso lo que te apasionaba. Sí, claro. Claro. La otra cosa es de que mucha gente pierde mucho dinero, de que se cambian de una carrera a otra y luego se van para allá. O luego la otra cosa que he visto con estudiantes es de que ellos no identifican que hay miles de carreras disponibles, ¿verdad? No todos tienen que ser abogados, no todos tienen que ser doctores. O sea, si ellos quieren y les apasiona eso, está bien que vayan por eso. Pero no todo el mundo tiene que ir con esas carreras que todo el mundo así como que dice, como tú dices, ¿no? Que el ingeniero Sí, para que sea esa la más, son los que más buscados, lo que más mayor empleo hay, ¿verdad? Y eso es algo interesante también que nosotros siempre promovemos, que la gente no estudie para ser empleado, sino que estudien para ser transformados. Que lo que estudien les hace una transformación, que puedan ellos hacer diferentes cosas, no nomás ser empleados. Exacto. Entonces, por medio de ALAS tenemos 2 programas. En esos 2 programas, uno corre por casi todo un año y el otro corre por un mes. Entonces, el segundo programa que tenemos es de hecho para los estudiantes de DACA. Yo sé que ustedes a lo mejor trabajan con personas de DACA que tienen que quieren comprar su casa y es muy importante. Muchas gracias por hacer ese trabajo. Somos DACA. Pero sí, ¿verdad? Yo soy parte de ese programa también y ese programa específicamente para DACA es una preparación corta de un mes, donde también igual se les ayuda a aplicar para becas, pero es un programa diferente porque mucha gente no sabe cómo lidiar con estudiantes de DACA. Y nosotros hicimos ese programa en colaboración de 2 organizaciones, una que se llama Scholarships AC y ALAS. Y ese programa es basado en nuestra experiencia personal, cómo es que salimos de la high school, cómo fuimos al colegio, qué usamos, cómo aplicamos para becas, cómo podemos nosotros salir adelante. Es muy importante, o sea, que busques diferentes cosas, formas de juntar dinero y todo eso. Entonces, hemos creado este programa específicamente para los recipientes de DACA, para que ellos se tomen se realicen personalmente a pesar de las dificultades. Sí, porque la mayoría de los de DACA siempre han enfrentado dificultades sobre todo en las universidades, no encontrar las becas adecuadas, los scholarships, no encontrar los scholarships, pero es muy interesante eso. Claro, y Jessica, una de las cosas que hacemos, we do a Q&A, questions and answers. So si alguien ahí escuchando, viéndonos, tiene una pregunta para Jessica, para Frank, para Omar, yo, por favor, ahí en los comentarios pueden hacer las preguntas. So anybody, if you have a question for myself, if you have a question for Frank, or especially for Jessica, Jessica's our special guest today. Go right ahead, guys. Any questions, preguntas? We're here to take your questions. So let's see, Jessica. We're going to get some questions coming in here. Yes. Pregunten. Joe, saludos, Joe. Yolanda, Carlos, Victor. Saludos, everybody, for watching. Jorge Berber just joined us, so now the party can start because Jorge Berber is with us. How are you, bro? So any questions, guys, feel free. If you have questions about Jessica's program, ALAS, how you can help, participate, you name it. So we're here, guys. Plenty of ways to help. But before I go into that, I would actually like to touch a little bit on how people can apply. So we're opening up our applications at the end of August. So the last week of August is going to be there. They can find us in Facebook. The application is going to be online. Also, we go to different high schools. So this year, we're going to be going to Trevor Brand High School, To apply, Alhambra. what is the website to apply, Jessica? You can find us actually on our Facebook. So it's at Let's see here. Let's go. PHX. So Phoenix, PHX. PHX, ALAS.
Alas como alas.org. No, that's how they can Okay, find us in perfect. Facebook. Okay. And At PHX Alas. Perfect. and they're gonna have we're gonna have all the information there basically. Okay, The so- application it runs on Facebook, it runs on social media, and then we go to high schools directly and we talk to students. We also have tabling events, so if you guys have any events and you would like us to be part of your event, we would love to be there to let people know about ALAS and like how they can get involved and to have the applications there available for students. So pueden platicar a los finales de agosto. Sí, a los finales de agosto es cuando tenemos la aplicación en línea y si pueden checar nuestro Facebook, también ahí van a encontrar todos los detalles de nuestra aplicación y el How programa. many students did you guys have? ¿Cuántos So, students? sí, el programa es limitado, so ellos pasan nada más por año, por programa. Como nosotros nos gusta enfocarnos realmente en los estudiantes, no tenemos la capacidad de tener 100 o 200 estudiantes al mismo tiempo. Entonces, por medio de la aplicación, nosotros pueden, ya una vez que aplican, una vez que las entrevistamos, una vez que ya pasan el programa, nada más tenemos como de 20 a 25 estudiantes por cada programa. Sí, And how long is the program? ¿Y cuánto tiempo Empieza en octubre ese programa. Okay. El programa de DACA, para los estudiantes que tienen DACA, ese programa empieza en fall break. Entonces, no estoy segura cuáles son las fechas, pero va a ser during fall break en el otoño, pues. Okay. Cuando los estudiantes no están en la escuela, y así es como vamos a empezar, y después va a ser cada fin de semana. Pero el otro programa de 8 meses, ese programa empieza en octubre, el último fin de semana de octubre, y y pues sí, o sea, pueden aplicar en línea o en nuestro Facebook. ¿Y y Alas trabaja con todos los high schools o solo es limitado? Como nosotros tenemos nuestra ubicación donde hacemos los entrenamientos es en el West Side, pues nosotros vamos a Trevor Brown, vamos a Alhambra High School, Carl Hayden, Yes, Taliesin- Carl Hayden? Yeah. Carl Hayden all day. ¿Cómo es? Glendale High School, y la última es Taliesin Union High School. Okay, so tenemos Trevor Brown, Carl Hayden, Alhambra, and Glendale El distrito. High School. Glendale High School. La Glendale High School. Ujú. And- Y ¿cuál otra? Taliesin? Taliesin Union. Taliesin Union. Y we're going to put all this information, when we edit the show and put the links on there. So we'll make sure we put on there Alas, your webpage. I know you're more active on Facebook, just like everybody. We're on social media now, so it's just a bigger impact on Facebook. So thanks again. I mean, as far as do you have a story? I know you have plenty of stories. So, just to wrap up the show, we need a good story from you. Whether it's a special moment, funny story. So ya saben que nos gustan las historias. Las historias, sí, nos encantan las historias, ¿verdad? Dicen que así. Siempre así nos es esperamos nosotros el video por las historias y se queda la gente conectada. Exacto. Sí, dicen que así recuerdan, ¿verdad? Exacto. Recuerdan a la persona. Pues te diría, una de las historias, de las memorias que ahorita estoy pensando, se me vino a la mente, es yo me dieron la oportunidad de vivir allá en Washington, D.C. Por casi un año, en el 2016. Y yo creo que lo más que me dolió, o sea, al estar viviendo allá, es de que no pude estar haciendo alas aquí. Entonces, pero en el 2015, cuando yo empecé el programa, yo tenía una intern que se llama Melina Arellano, y ella se graduó de high school, toma nota, en el 2016. Y se graduó de high school en mayo del 2016, y en octubre del 2016 ella empezó a ser la coordinadora del programa, y ella corrió todo el programa cuando yo no estaba aquí. Entonces, esas son una de las cosas que como dicen en inglés, estoy bien proud, ¿verdad? Right. Super proud
of her, but also of the development that ALAS provides to new kids, new students, that they can be part of the program and teach other students and give back as soon as they graduate from high school and they go to college, because they're the experts, right? Like, they went through the process, and it's so cool to see that young individuals are actually just passing on the techniques, like Right. their experiences to the next generation. Because maybe like what I passed, my experience that was like 8 years ago, right? Like, it's not the same as a high school student that is graduating tomorrow. Right. But if we have those students that, like, for example, graduated in 2016, in 2017, like, they get to identify better with the youth that we get into the program. So in terms of stories, I just always remember that moment where, like, I wasn't sure if ALAS was going to continue in 2016. Right. And I was literally like, I was crying, because I was just like, I need to be in DC. I need to continue with my development. We need to fundraise money to be able to get ALAS started. And she was like, don't worry about it. I got you. Like, we're going to make sure that ALAS continues here and ALAS continues. And this time also, really quick, I just wanted to thank you very much to the whole family of neXGen. It was amazing, the fact that you guys helped us put together the poker tournament. It was a huge success. We fundraised, I think it was like almost $2,000. Mm-hmm. It was amazing to see that the people have fun, and also like it was like our first event partnering with another company, right? That was willing to help out and to put this event together. So I was really excited. I mean, we're gonna send you guys pictures as soon as we have the new students, just so you can see the impact that you're creating with youth. No, perfect. And we look forward to doing more with you guys. Okay. And we have, preguntas. We have a pregunta. No trabajan con Betty Fairfax High School. So, no directamente, nosotros no vamos y presentamos esa escuela, no tenemos contactos ahí todavía, pero aunque vayas a a esa escuela, puedes aplicar al programa de ALAS. La única razón por la que nosotros nos enfocamos en ir a dar presentaciones a esas escuelas en particular es porque nosotros sabemos que muchos estudiantes no tienen transportación, y entonces si los hacemos alrededor de donde estamos dando las clases, es más fácil que ellos puedan llegar al lugar. Okay, ¿no? Entonces prácticamente cualquier estudiante de diferentes lugares puede ir al programa. Si viven en North Phoenix, en East Phoenix, Lavin, me están preguntando de Lavin, Arizona. Sí, si viven en cualquier lado, nada más se tienen que asegurar de que pues pueden proveer la transportación para ir al lugar. Los cursos que dan están en Trevor Brown, Carl Hayden, Alhambra, Glendale y Towson. No, los cursos están tenemos una partnership con la ciudad de Phoenix. So los cursos están en un community center. Okay. So nosotros trabajamos en los community centers, pero ahorita estamos en la ¿cómo se llama? Es Encanto y 67th Avenue. Ahí hay uno. Golden Gate. No, that's Desert West, Desert right? West Community Center. Desert West. Played a lot of basketball in Desert West growing up. Entonces, si pueden ir a ese lugar, si pueden ir ellos de cualquier pueden llegar parte. ahí a ese lugar, pueden aplicar para el programa. Ah, qué bueno, qué interesante, ¿verdad? Sí. Qué Perfecto. Suave. Sí, de Lavin, ¿sí saben por qué Lavin? Yo me acabo de mover a Lavin, Arizona, pero están preguntando Lavin. Lavin, el mayor de Lavin. Sí, Lavin, sí. ¿Cómo es el mayor, el presidente de Lavin? El presidente de Lavin, sí. Alcalde. Es que me gustaba Yo te voy a apoyar, como me desmotivo muy rápido. Yo quería un lugar que me dijeran a Lavin, alabado, Lavin, bomba. Buen punto. Hello, Claudia. Can we help you? Okay, perfect. Okay, well, guys, Jessica, thank you so much again for coming on our show. And like I said, we'll put more information out there, you guys. If you want to get involved with ALAS, if you want to help out with ALAS, if you have questions about how the program works. Again, Jessica Rubio, any closing remarks or comments for our guests here watching? No, nada más les daría la llamada que si gustan involucrarse con el programa, ya sea siendo mentors, donando para que nosotros sigamos preparando a más estudiantes para el colegio o la universidad. Si también nosotros por medio de los workshops
introducimos a los estudiantes a community leaders y business leaders. Entonces, si gustan compartir su tiempo y su conocimiento con nuestros estudiantes, bienvenidos. Déjenos un mensaje o comenten en el video y yo los contactaré personalmente para que se involucren con ALAS. Hay diferentes formas, nada más es que quieran. So, muchas gracias. Perfect. Frankie? Ok, perfecto. Tenemos también, hoy esta semana tenemos sorpresas, ¿verdad? Y una de las grandes sorpresas es que nuestro brother, ¿verdad? Nuestro broker está cumpliendo años. Así que tenemos una sorpresa aquí. Oh. En el programa en Thank vivo. you. Ya llegó Susana, Nico. All right. Mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tus All right, santos, perfect. te las cantamos a ti. Despierta, mujer, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Oh, this is amazing, guys. Oh, Hey. thank you. Pero, you guys, Puedes pedir tu deseo. pero se equivocaron con las velas, mira. Oh, 14. 14. Thank you, everyone. Thank you so much. All 14 right, here you go. años, 14 years de broker. De broker. 14 Y ahora- years de broker. Perfect. 14. Oh, gracias. Beautiful cake. Look at that, guys. Feliz cumpleaños. Oh my goodness. Awesome. All right. Muy bien, aquí está todo el grupo. Nadie lo aventó, solito se empujó. Saluden a la Perfect. cámara, sonríen, los están grabando. Thank you, everyone. Gracias, Oh, it's gracias really por good. acompañarnos en este programa de neXGen y la comunidad. ¿Verdad? Nos vemos en la siguiente semana mientras nosotros nos vamos a comer el pastel de Omar. Perfect. Hasta Thank you, luego. everyone. God bless. Bye. Bye bye.